veces Dios permite crisis en nuestras vidas para Él poder moldearnos, para Él poder capacitarnos, para Él poder ayudarnos a avanzar. Hay crisis que te van a hacer más fuerte, hay crisis que te van a levantar, hay crisis que te van a moldear, hay crisis que te van a hacer diferente, porque las crisis cuando vienen a nuestras vidas nos capacitan para avanzar en el camino. En ciertas ocasiones es por causa del pecado. Si vamos a la palabra, en una ocasión Saúl se vio en una crisis cuando lo que parecía que para él era algo normal hacer sacrificios con objetos, ¿verdad? Un botín, donde el Señor habló a Saúl y le dijo: mira, yo quiero que tú entres a Amalek, yo quiero que tú destruya todo cuanto en él esté. Pero la Biblia dice que Saúl se descuida, Saúl toma decisiones inapropiadas, y cuando nosotros a veces tomamos decisiones inapropiadas, vamos a ver crisis en nuestras vidas que han sido provocadas no simplemente porque vinieron de Dios, sino porque son nuestras malas acciones que han provocado, gloria al nombre del Señor, que las crisis aumenten en nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde, la presencia del Señor te colme de grandes bendiciones. Te habla tu hermana Ana Patricia González de Liriano, y para mí es un placer poder compartir contigo el mensaje de la palabra del Señor a través de tu plataforma Joven de Cristo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like y activar la campanita. Amén. Hay otras personas que pueden recibir una palabra de parte del Señor a través de este mensaje. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que vayamos rapidito a nuestras Biblias. Tenemos un contenido especial en este momento. Gloria al nombre del Señor. Un tema maravilloso que el Señor nos ha permitido traer en el día de hoy. Y yo sé que Dios estará haciendo proezas en el día de hoy en tu familia, en tu casa, en tus hijos. Date a la expectativa, algo puede suceder. Siento que Dios fortalecerá tu espíritu en el día de hoy. Vayamos a nuestras Biblias, a Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Vamos a considerar unos versos bíblicos allí, porque en el día de hoy este tema está candente. Gloria al nombre poderoso del Señor. Dios hará cosas grandes. Soy de las personas que piensa, gloria al nombre del Señor, que Él siempre está dispuesto a hablar a nuestras vidas. Y nosotros estaremos también en el día de hoy dispuestos a escuchar una palabra del reino. Gloria al nombre del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 21, a la altura del verso 6. Siempre hago la invitación, gloria al nombre del Señor, a cada uno de los oyentes a acompañarme a leer una porción de la palabra del Señor, no importando la traducción. En esta ocasión, gloria a Dios, tenemos la Reina Valera 1960. Gloria al nombre del Señor. Dios ha sido bueno. Gloria al nombre del Señor. Vamos así a darle lectura a la palabra de Dios en el verso 6 del primer libro de Samuel. Vuelvo y repito, capítulo 21. Por ser esta palabra de Dios, quiero proceder dándole lectura bajo la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner pan caliente aquel día. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Poderosa es la presencia de Dios. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra en el nombre poderoso de Jesús. Hoy traemos un tema, gloria al nombre del Señor, y nuestro tema principal es sostenido en tiempo de crisis. Ese es nuestro tema, sostenido en tiempo de crisis. Vine a hablar en el día de hoy a personas que están siendo atribulados, personas que están pasando por momentos difíciles, y hoy hay una palabra de restauración. Hoy hablaré a tu espíritu. Yo sé que a la expectativa algo va a suceder. Me llama la atención este tema. Últimamente estamos viviendo momentos en el que nos hemos cansado y decimos: yo creo que no voy a seguir, yo creo que no voy a soportar, yo creo que
esto se va a quedar como está. Me voy a detener en el ministerio, me voy a detener en mi casa, me voy a detener en la iglesia. El liderazgo que Dios me ha entregado, tengo que soltarlo porque no sé, siento como que las cargas han aumentado. Siento como que las dificultades están provocando agravio en mi vida. Pero déjame decirte algo. En medio de esa crisis, el Señor te va a sostener. Siento que Dios va a sostener personas en el día de hoy, personas que van a recibir una palabra que va a quebrantar su espíritu. Esto es fuerte. Y mirando esto desde un punto de vista, el sostén tiene mucho que ver con el sustento. Cuando alguien es sustentado y es sostenido, es porque Dios ha tomado la decisión de mantener agarrado, sujeto a esa persona. Cuando tú sostienes algo, tú lo agarras con seguridad, con el fin de que se mantenga de pie, con el fin de que se mantenga firme. Y vine a hablar con un remanente que en tiempos difíciles ha olvidado que Dios está presente. En tiempos difíciles ha olvidado que Dios nunca le ha dejado. Me llamó mucho la atención este tema por la crisis de este tiempo. Y cuando una persona se encuentra en crisis, se encuentra deteriorado. Y algo que yo aprendí, algo que he visto en cuanto a este tema, y es que la crisis es el agravio de una situación, esta situación que se presenta con calamidades inciertas. Y hemos estado observando a través de los días un sinnúmero de personas que dicen: yo creo que yo no voy a soportar, yo creo que esta crisis ha agravado fuerte sobre mí. Déjame decirte en este momento que los tiempos de crisis van a llegar, los tiempos de dificultades van a llegar, los tiempos de problemas van a llegar, pero quiero recordarte que en el mismo tiempo de la crisis también Dios hablará a tu espíritu. En el mismo tiempo de la crisis también Dios va a sostener tu espíritu. En el mismo tiempo de la crisis Dios también va a trastornar tu espíritu. Y todo lo que el enemigo ha dicho en contra de tu llamado, de tu ministerio, en tiempo de crisis vas a ver cosas diferentes. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en el medio de tu crisis. Dios está contigo. Esto es impactante hablar. Y es que la crisis llega a nuestras vidas por 3 razones principales. La número 1, en ciertas ocasiones, es por causa del pecado. Si vamos a la palabra, en una ocasión Saúl se vio en una crisis cuando lo que parecía que para él era algo normal, hacer sacrificios con objetos, ¿verdad? Un botín, donde el Señor habló a Saúl y les dijo: mira, yo quiero que tú entres a Amalek, yo quiero que tú destruyas todo cuanto en él esté. Pero la Biblia dice que Saúl se descuida, Saúl toma decisiones inapropiadas, y cuando nosotros a veces tomamos decisiones inapropiadas, vamos a ver crisis en nuestras vidas que han sido provocadas no simplemente porque vinieron de Dios, sino porque son nuestras malas acciones que han provocado, gloria al nombre del Señor, que las crisis aumenten en nuestras vidas. La Biblia dice que inmediatamente Saúl comete esta infracción. Dice la Biblia que Dios envía a Samuel y le recuerda a Saúl, le dice: mira, no has cumplido con el mandato. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, pues las crisis van a aumentar en nuestras vidas. Una de las cosas más importantes para nosotros permanecer firme en medio de las crisis es que no sea por causa de pecado, es que no sea consecuencia de una mala decisión, que no sea consecuencia de algo que nosotros hacemos cuando de nuestra propia concupiscencia tomamos decisiones inadecuadas. Y la otra parte es, voy por la segunda, la otra parte es que a veces Dios permite crisis en nuestras vidas para Él poder moldearnos, para Él poder capacitarnos, para Él poder ayudarnos a avanzar. Hay crisis que te van a hacer más fuerte, hay crisis que te van a levantar, hay crisis que te van a moldear, hay crisis que te van a hacer diferente, porque las crisis cuando vienen a nuestras vidas nos capacitan para avanzar en el camino. Y es necesario ver personas en este tiempo, gente
gente que se van a levantar en tiempo de crisis y van a decir: por medio de esta crisis he conocido el secreto de Dios. Por medio de esta crisis he conocido la gloria. Por medio de esta crisis me voy a levantar y voy a ser más fuerte, porque la crisis te va a capacitar, la crisis te va a moldear, la crisis te va a sustentar, la crisis te va a ayudar a avanzar y a seguir firme hasta la meta. Gloria al nombre del Señor. La tercera que tenemos es que me llama la atención, y es que hay crisis que llegan a nuestras vidas como en forma de un desafío. El mismo Dios permite un desafío. Si vamos al libro de Job, la Biblia dice que Job atravesó un momento de crisis. ¿Y cómo lo podemos observar? Dice que aunque Job todo se le fue quitado, aunque Job todo se le fue arrebatado de sus manos, el enemigo dijo: no, todavía hay que seguir, todavía tenemos que seguir quitándole más, porque vamos a agravar su crisis. De la única forma que el enemigo quería destruir a Job era desafiándolo, y hay desafíos que Dios lo ha permitido en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Él necesita darle a entender, Él necesita darle a entender a los que te rodean que tú no le sirves a Dios por lo que tú recibes de Él, que tú le sirves a Dios por lo que tú eres en Dios. Y vine a hablar con dos o tres que van a soltarlo todo por Dios, y aunque el enemigo diga lo contrario, en medio de la crisis le van a ser fiel a Dios como Job. Porque Job dijo: espérate, Jehová Dios, Jehová quitó, espérate. Pero sea el nombre de Jehová bendito. Hay un remanente que se va a cansar en la crisis. Hay un remanente que no va a soportar el proceso. Hay un remanente que se va a detener. Pero vine a hablar con un remanente que va a ser como Job, que va a decir: espérate, desnudo salí del vientre de mi madre, y aunque hoy no tengo nada, en medio de esta crisis yo sé que mi Redentor vive. Vine a hablar con dos o tres que se ponen de acuerdo y le van a decir al proceso: quítate que voy a pasar. Le van a decir a la crisis: quítate que voy a avanzar. Le van a decir a los pronósticos: quítate que es para adelante que voy, no me importan los pronósticos. En medio de esta crisis yo voy a ser sostenido. Gloria al Señor. Esto es importante tenerlo pendiente. Hay crisis que van a llegar. Tenemos el tema, mira, hay un tema específico, y es el tema de Nehemías. A veces estamos en medio de la crisis, y cuando llega el agravio a nuestras vidas tomamos decisiones sin consultarla con Dios. Una de las cosas impactantes de Nehemías es que cuando Nehemías se da cuenta en las condiciones precarias, en la crisis en la que se encontraba el pueblo, ustedes recuerdan el exilio babilónico que hubo en el pueblo. La Biblia dice que Nehemías, cuando escucha a Ananí que les dice: mira, los hermanos están en gran mal. Hay problemas, las puertas fueron derribadas. Óyeme bien, las piedras quemadas a fuego. Hay un desorden en Jerusalén, todo está destruido. La Biblia dice que Nehemías, cuando escuchó esto, dice: es verdad que estamos en tiempo de crisis. Es verdad que estamos pasando por momentos difíciles. Señor, tú eres fuerte, grande y temible. Escucha bien esto. Me impacta esto de Nehemías, que en medio de la crisis ha reconocido que Dios es el único soberano, es el único poderoso, y se levanta con una actitud de humillación, que es lo que necesitamos. Gente que reconozca que en medio de la crisis no podemos cuestionar a Dios, no podemos culpar a Dios por nuestros errores. Queremos gente como Nehemías, que se levantó y fue a la presencia y dijo: Señor, hemos pecado. Siento a mi amado, escucha bien esto. Nehemías fue a la presencia y dijo: hemos pecado, nuestros padres hemos fallado. Señor, hay una palabra que dijiste, que aunque nosotros estemos dispersos hasta el extremo de los cielos, si nos arrepentimos, pues tú nos vas a recoger. Aquí vemos un Nehemías que tiene un pacto nuevo, un Jeremías. Hay otros Jeremías también, que en
medio del exilio digo, espérense, es que Dios nos va a sostener, pero por causa del pecado ha venido el exilio. Oye bien lo que pasó con Jeremías. Jeremías estaba pasando por una situación difícil, pero Jeremías nunca dejó de creerle a Dios. Arrabashanda. Una huaca. Escucha bien, esto es serio. Jeremías nunca dejó de creerle a Dios. Él dijo, espérate, la cosa está como seria. El pueblo no está creyendo lo que estoy profetizando. Ya me siento mal, me están azotando, me están golpeando. Pero en medio de esta crisis lo que se necesita es que alguien se humille. En medio de esta crisis lo que necesitamos es un corazón dispuesto a serle fiel a Dios. En medio de esta crisis necesitamos un pueblo que necesite escuchar la voz de Dios. Mi alma adora tu presencia, Espíritu Santo. Aquí estamos viendo una escena donde necesitamos un pueblo que quiera ser sostenido en medio de una crisis difícil. Me impacta algo. Y yéndome más adelante, el pueblo de Israel en tierra de Egipto, la Biblia dice que ellos estaban allí, estaban pasando por momentos difíciles. Muere José, mueren sus hermanos, muere esa generación completa. Se levanta un nuevo rey, el cual no conoció a José. Y la Biblia dice que este rey se levanta y agrava el problema. La Biblia dice que el pueblo fue esclavizado. ¿Por qué? Por causa del pecado, por mezclarse con dioses ajenos, por olvidarse de los decretos de Dios, por olvidarse de los estatutos de Dios. Porque cuando nosotros nos olvidamos de los propósitos, de los decretos, de los rudimentos que Dios ha establecido en su palabra, ¿sabes qué va a pasar? Va a agravar el problema, van a venir las crisis, van a venir los problemas. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay gente que se ha olvidado de Dios, se han olvidado de los rudimentos de la palabra, y por eso ha venido la crisis. Pero yo no vine a juzgarte, yo no vine a decirte que en medio de esa crisis te vas a morir. Dios mío, ¿qué es esto? Yo vine a decirte que en medio de esa crisis todavía hay esperanza, todavía hay fuerza, todavía hay sustento, todavía hay vigor, todavía hay una decisión que vas a tomar. Todavía te puedes poner de pie y decirle a los pronósticos, espérate, es verdad que me declararon muerto. Es verdad que en mí declararon mortandad, pero en medio de esta mortandad yo todavía me puedo poner de pie. Todavía me puedo poner de pie y adorar. No me voy a quedar en el suelo, no me voy a quedar como estoy. Te aseguro que te vas a levantar porque has creído a aquel que te llamó. Sostenido, escucha bien esto, sostenido en tiempo de crisis. Una generación que se ha mantenido por encima de todos pronósticos, se mantiene sostenido. Dice la palabra, amado, que la Biblia dice que el rey dijo, espérate, vamos a ser sabios. Este pueblo se está multiplicando, está creciendo. Si ya viene guerra, entonces va a haber problema, porque entonces lo que va a suceder es que se va a ir, ya no serán nuestros esclavos. Si viene otro grupo, otra nación y hace guerra contra nosotros, se van a ir de la tierra, porque el enemigo es astuto muchas veces y puede confundirte. Y es tiempo que en medio de esa crisis nosotros aprendamos por qué estamos en la crisis, que haya una recapacitación. Hay crisis que te van a capacitar, hay crisis que te van a preparar, hay crisis que te van a nombrar. Hay gente que ya Dios le puso nombre en medio de la crisis. ¿Sabe? Hay crisis que te van a nombrar. Levasanda, undaleku pasaya. Vine a hablar con un remanente que en medio de la crisis recibieron un nombre nuevo. Shanok. Dios mío, Espíritu Santo, hay crisis que te van a cambiar de nombre, de posición. ¿Qué es esto, Dios? ¿Sabes? Hay momentos que tú necesitas pasar por el proceso, porque si tú no pasas por el proceso, tú no te vas a mover de donde estás. Necesitamos personas que se muevan de la posición que no lo deja avanzar, de la posición que no lo deja crecer. Alguien diga amén. Yo tengo que levantarme, yo tengo que moverme, porque esta crisis no será para siempre. Hay crisis que son momentáneas. Arrebasando.
anda no wakawa, sonado aquí. Vine a hablar con 2 o 3 que le van a decir al proceso: me hago fuerte en el proceso y no me voy a detener, porque este proceso es para hacerme más fuerte. En medio de esa crisis vas a avanzar. Gracias, Espíritu Santo. La Biblia establece que el pueblo, en medio de ese pueblo que era un pueblo esclavizado, dice que recibió un renuevo de Dios. Dios escuchó la voz del pueblo. Porque a veces la crisis es tan fuerte que no te deja escuchar la voz de Dios. A veces la crisis es tan fuerte en tu vida que tú no conoces la revelación. A ti se te ha olvidado cómo Dios habla. A ti se te ha olvidado cómo Dios trata contigo. Porque en medio de esa crisis tu fe puede menguar. Hay crisis que pueden tener en ti una catástrofe. Hay gente que en medio de la crisis ya no puede levantarse. Ha perdido la fuerza. Y dice: ya yo no hablo como antes. Ya yo no predico como antes. Siento que no adoro igual. ¿Sabes qué? No. Esa crisis no es para que te detenga. Esa crisis no es para que dejes de avanzar. Esa crisis es para que te restablezca en el espíritu. Esa crisis es para que avance. Esa crisis es para que... Una washa. Siento que hablo con alguien directamente. Escucha bien esto. No es tiempo de detenerte en medio de la crisis. Que la crisis sea el empuje para crecer, para avanzar, para ser fuerte. No es momento de quejido, no es momento de detención, no es momento de detenerte. Es tiempo de crecer, porque en medio de esa crisis eres sostenido por el cielo. En medio de esa crisis eres sostenido por Dios. En medio de esa crisis eres sostenido por el Padre. Avanza en el Señor. Eres sostenido en tiempo de esa crisis. Vemos a David en una escena preocupante, en una persecución. Hay crisis que te vas a sentir perseguido, porque una de las cosas más importantes para el enemigo es perseguirte, es acusarte, es decir que tú no vales nada, es decir que tú no vas a crecer, es decir que tú no sirves, que ya Dios no te usa, es olvidarse de los principios, olvidarse cómo empezó todo. Déjame decirte que todo eso está guardado, todo eso está almacenado. Tú no eres cualquier cosa, tú fuiste llamada para cosas grandes. Dice la Biblia que David, en medio de esta situación, caminando, corriendo de una persecución clandestina, dice que avanzaba y llegando, gloria al nombre del Señor, donde el sacerdote Ahimelech dice que le dijo: queremos comida, queremos pan, tendrás pan. El sacerdote dice: pero tú andas solo. Y él con una estrategia, porque en medio de la crisis tú tienes que ser estratégico. En medio de la crisis tú tienes que ser sabio. Hay personas que han perdido la estrategia de guerra. Yo vine a hablar con alguien que todavía no ha soltado su estrategia. Y va a decir: espérate, hay cosas que se ven así, pero no lo son. Porque ya Dios te marcó con una estrategia diferente. Y dice que le dijo: no, yo estoy aquí, vine a hacer un asunto. Me impacta algo de David, y es que en medio de esta persecución David se mantiene firme. David no se queja, David no está quejándose, diciendo: ay no, Señor, y eso fue lo que tú dijiste por medio del que me ungió. Eso fue lo que tú dijiste cuando tú me ungiste. Eso no fue lo que tú me dijiste. ¿Dónde está el Dios que me llamó? ¿A dónde está el Dios que ungió mi cabeza? ¿A dónde está el Dios que me prometió? Es que no es tiempo de cuestionar a Dios, es tiempo de hacerte fuerte en esa crisis. Esta crisis que está atravesando David lo está manteniendo firme, porque es que le está siendo sostenido en ese tiempo de crisis. ¿Sabes? Si hay momentos que en medio de la crisis tú vas a sentir que ya Dios no está contigo, vas a sentir que ya Dios se alejó de ti, pero te tengo noticia. Escucha bien esto, escucha bien para que tengas oído, porque a veces tenemos oído pero no escuchamos la voz de Dios. Y vine a hablar con alguien que esté escuchando a Dios desde su aposento, aunque los pronósticos han determinado que ya Dios no te escucha. Quiero decirte que aún en el desierto, como Dios vio a Agar, Dios te está mirando. Aún en el desierto, como Dios vio a Elías pasar por Berseba, Dios te está mirando. Aún en el desierto, como Moisés pudo ver la mano de Dios, Dios te está mirando. Es tiempo de creer a Dios en medio de esa crisis. Escucha esto. La Biblia dice
que aquel sacerdote le dice, mira David, los panes que tenemos son los panes de la proposición. Esos hombres que están contigo están consagrados, dime cómo están, han tenido esposa. Él le dice por este tiempo, bueno, desde ayer y antes de ayer aún no hemos tenido encuentros con mujeres. Es decir, estamos preparados para tomar ese pan, porque en medio de esa crisis nosotros necesitamos ser alimentados. Nosotros necesitamos tomar el pan. Y el pan en esta ocasión representa las 12 tribus de Israel. El pan representa y es tipología de la integridad del pueblo de Israel. Eran aquellos panes que se solían poner delante del Señor. Y en ese momento, en ese preciso momento, la Biblia dice que ese pan iba a ser cambiado por pan caliente. Yo no sé las condiciones literales que se encontraba este pan, pero va a llegar momento en tu vida que tú vas a necesitar ser alimentado, tú vas a necesitar ser sostenido, porque en tiempo de crisis Dios nunca te dejó solo, Dios nunca se alejó de ti. Si tú eres de lo que piensa que ya Dios no está, te tengo una noticia nueva, y es que Dios nunca se alejó, Dios siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que nuestras malas acciones han alejado a Dios de nosotros, y aunque nosotros creamos que no Él está esperando una humillación, Él está esperando que reconozcamos, Él está esperando que digamos, heme aquí, Señor, yo sé que te fallé, yo sé que te ofendí, solamente quiero escuchar tu voz. Y créeme que lo vas a ver. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca te ha dejado. La Biblia dice que Él fue sostenido en medio de esa crisis. No solamente fue sostenido, dice que al ver unos de los siervos de Saúl, dice la Biblia que David dijo, ¿tienes una espada? ¿Tienes una espada? Escucha bien esto. Escucha bien esto. Estoy en los tiempos para declinar. ¿Tienes una espada? Porque hay un enemigo que está rondándome en tiempo de crisis. Y hay enemigos que te están rondando en tiempo de crisis. Cuidado cuáles son los que te están rondando. Si estás preparado. David dijo, yo no tengo alma porque el alma se me quedó. A veces tú puedes perder el alma, pero hay alguien que puede armarte. Hay una alma secreta, hay una alma que tú la tienes. La Biblia dice, mira, voy a soltar con esto porque esto es serio. Estoy hablando con un remanente que está conectado y sabe que ha tenido guerra, y en tiempo de crisis lo primero que tú vas a necesitar es una armadura. No suelte tu armadura, y si se te cayó busca otra, pero no te desarme la guerra, porque en tiempo de la crisis nosotros necesitamos una armadura requerible para poder vencer el problema. Escucha bien esto. Y la Biblia dice que Belén le dijo, no, espérate, aquí solamente yo tengo un alma. Y el alma que yo tengo envuelta en paños es el alma del gigante Goliat que tú venciste. Voy fuerte con esto. Lo que pasa es que hay armaduras que nos van a llevar al pasado para recordarnos en el principio quiénes éramos. Lo que pasa es que hay crisis que te van a querer demigrar, rabashanda. Hay crisis que te van a querer minimizar. Pero vine a decirte y a recordarte que te acuerdes del principio cuando solías usar tu espada. Yo no sé cuál es la espada que vas a tener que usar en el presente, pero recuérdate en el pasado aquella victoria que recibiste cuando mataste tu gigante. Utakaya, lecos, hay gente que se detuvo, ya se le olvidó el principio, ya se le olvidó cuando Dios lo usaba, cuando Dios depositaba palabra fresca. Sabes, tu tiempo no se ha terminado todavía. Ahí en la cueva te vas a alimentar, ahí en la cueva te vas a reunir con un remanente que está dispuesto a pelear contigo, con un remanente que no te va a dejar solo. Vas a recibir la espada, aquella espada que soltaste, aquella espada que se te cachó. Oye, van a venir sustituciones de espada. Si soltaste tu armamento, prepárate que el pleito va. Bunagua, el pleito está casado, porque en medio de esa crisis no te vas a quedar como está. Te vas a levantar y vas a recibir ese sustento que Dios siempre está dispuesto a dar sobre ti. Así que levántate, porque eres sostenido en el proceso. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
En el nombre de Jesús te agradezco. Yo quiero orar por ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Quiero orar por ti. Yo sé que los vientos han soplado fuerte. Yo sé que las guerras han golpeado tu familia. Sé que las guerras han golpeado tu casa. Las crisis te han marcado. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo, y es que las crisis dejan cicatrices. Y esas cicatrices te van a recordar en el lugar en donde estabas. Y cuando tú te recuerdes en el lugar en donde estabas, tú nunca te mueves de tu posición. ¿Sabe por qué? Porque las cicatrices tienen una evidencia de que tú pasaste por el proceso. Y vine a hablar contigo. Gracias, Espíritu Santo. Jehová Dios del cielo, amado mío, Sonagua. Padre, mire ese remanente que ha sido azotado. Está pasando por crisis precaria. Dios mío, Espíritu Santo. Una guerra se desató. Una guerra se desató en el infierno en contra de ti. Avanza en el secreto, avanza. Búscalo en la intimidad. Una WhatsApp. Shenokutunama wakawa. Lita nawa sekutunangawa akuta seni. Ahora, Espíritu Santo, Dios mío, ven sustentando los corazones sensibles, la gente de guerra que no está peleando, los que olvidaron los principios, los que están detenidos, los que no tienen fuerza, los que perdieron sus armamentos. Ahora proclamamos una esencia superior. Dios mío, sustenta su espíritu, levántalo en tierra.